Bueno, se han presentado, de hecho, 3 acciones legales en contra del presupuesto de este año. La primera fue presentada por el diputado Becker Chocó de la bancada Cabal el pasado 10 de diciembre. Este recurso denuncia reducciones significativas en las asignaciones a instituciones clave. Un grupo de abogados presentó la segunda acción el 2 de enero. Su principal preocupación radica en el aumento alarmante de la deuda pública. Finalmente, el pasado 6 de enero, el CACIF presentó una acción parcial de inconstitucionalidad. Los empresarios denuncian que algunas disposiciones del presupuesto violan principios constitucionales relacionados con la transparencia y la adecuada asignación de los recursos públicos. Así que son 3 recursos que se han planteado en contra del presupuesto, de ciertos aspectos en el presupuesto, porque no es el general, pero sí hay ciertos aspectos que se están considerando y que indican las personas ponentes de estos recursos ciertas ilegalidades, las cuales ahora la Corte de Constitucionalidad deberá hacer la evaluación correspondiente y poder llamar a las partes para tomar una decisión sobre la vida jurídica de este presupuesto para el 2025, que por cierto hay grandes expectativas. Y ha habido también un poco de controversia, Fernando, sobre ciertos aspectos. La deuda pública creo que es un tema que tienen en común incluso estas acciones, porque sí pretenden y plantean precisamente su preocupación sobre el tema de cómo se va a hacer el financiamiento y el crecimiento de la deuda pública. Claro, mira, al final cuando vemos lo que acontece con el tema del presupuesto para el año 2025, realmente las acciones de inconstitucionalidad que se han planteado van enmarcadas en una preocupación por algo que realmente afecta a todos los guatemaltecos, y es que la asignación de recursos para un presupuesto que normalmente pensaríamos es exagerado, creo yo que podría tener su espacio de otorgarle, pues al final, ese espacio de credibilidad solo cuando transcurran 12 meses. Es decir, a partir de hoy, ver qué sucedió realmente con el país, con esa inversión que se tiene con prácticamente 150,000 millones de quetzales, y que esto se traduzca, Santi, en que tengamos en el programa a la medida de diciembre de este año una recapitulación de todos los proyectos, programas y cambios propositivos que se lograron con este incremento. Si tú me preguntas, realmente es de una magnitud muy fuerte en el tema de lo que venía acostumbrándose a tener como presupuesto nacional de gastos que va a tener el Estado de Guatemala. Si nos vamos tan solo 4 años para atrás, te das cuenta que el crecimiento del presupuesto ha sido realmente increíble. Totalmente. Y el gran de los inconvenientes es que a través de estas acciones de inconstitucionalidad lo que se busca es que si hay un punto que realmente pueda afectar el marco de la normativa que establece una vida sana, una vida sin mayores preocupaciones para el guatemalteco en función de lo que la macroeconomía pueda significar, en función de adquirir mucha más deuda de la que realmente podemos pagar, entonces ahí definitivamente puede existir un colapso y automáticamente se estaría afectando el bien más importante que los guatemaltecos tratamos de alcanzar día con día, que es el común, el bien común. Establecer mecanismos de gasto enfocados, por supuesto, en una ley ordinaria, que es la ley del presupuesto, debe ir, obviamente, aparejada a la capacidad que tiene el país, uno, de poder captar los recursos de los guatemaltecos. Claro. Pero cuando tú ves, por ejemplo, un caso como el B410, que la cantidad de dinero que no le ingresa al Estado porque tenemos instituciones realmente débiles que permiten ese desvío de dinero a cualquier cuenta bancaria, menos a las del Estado. Es decir, una recaudación que permita realmente reencauzar esos recursos al bienestar de niños, jóvenes, adultos y, por supuesto, adultos de la tercera edad. Una Guatemala con mejores condiciones de vida. Entonces, por supuesto, personas individuales y personas jurídicas tienen
completamente el derecho de poder accionar Por supuesto. con estas acciones de inconstitucionalidad, porque lo que buscan justamente es hacer ver que hay espacios que realmente pueden estar afectando el contenido de nuestra Carta Magna. Y el contenido de la Carta Magna, al final, ¿cuál es el resumen? Bien común, Claro. bienestar para la comunidad, que prevalezca el derecho de toda una comunidad llamada sociedad guatemalteca sobre cualquier derecho particular. Y sobre ello es que han ido pues estas acciones Así es. que, pues como te repito, son derechos que tenemos todos los guatemaltecos, personas individuales o jurídicas, tienen esa característica de la inalienabilidad. Son no negociables. Tienes el derecho de accionar Todos. toda vez encuentres el punto en donde, esto realmente puede afectar esa carta suprema, esa carta o ley fundamental llamada Constitución Constitución Política de la República de Guatemala. Y llama la atención porque son tres actores distintos los que Claro. presentan estas acciones de amparo: un diputado, un grupo de abogados, el CACIF. Así es. Entonces también, y que encuentran estas irregularidades, llama la atención, ¿no? Veremos cuáles son esos argumentos que han presentado y qué es lo que dicen al final los magistrados de la Corte de Constitucionalidad sobre también las pruebas de descargo que pueda dar el Ejecutivo respecto al presupuesto vigente, ¿no? El presidente de la República, dentro de sus declaraciones, reconocía y decía, bueno, aquí toda persona tiene el derecho de accionar porque están en su libertad de poderlo hacer. Claro. Pero hay algo que también mencionaba e indicaba dentro de estas declaraciones. Lo que me llama la atención es por qué el CACIF presenta estas acciones y hace estos señalamientos de cosas que en presupuestos pasados ya se ha aprobado. Entonces, ¿cuál es la diferencia con este presupuesto? Hace esta mención, ¿no? Entonces sería interesante también conocer a profundidad un poco sobre esos señalamientos, pero sí van relacionados con temas de transparencia y la asignación de recursos públicos. Esta última, que es la del 6 de enero del CACIF, y pues por supuesto también ya tenemos entonces las otras dos acciones que les hemos presentado, que se dan abarcando diversos temas, pero mucho va relacionado con transparencia, deuda pública, y pues va a ser interesante también conocer, porque ¿crees tú, Fernando, que el presupuesto puede estar en algún riesgo de que se pueda declarar inconstitucional? ¿Qué pasaría en un escenario pesimista como ese? Porque hay que irnos a los extremos, ¿no? ¿Qué podría pasar si finalmente declaran con lugar los amparos? ¿Y qué pasa con el presupuesto? Es complicado porque estamos hablando del funcionamiento del Estado. Bueno, interesante tu pregunta. Definitivamente creo, hoy es la pregunta que muchos nos hacemos. Tenemos a una Corte de Constitucionalidad que justamente es una institución clave en el modelo republicano representativo de nuestro país, porque la misma Constitución, en aquel momento de 1984, cuando los constituyentes se reúnen para empezar con esa creación del texto constitucional, se dan a la tarea de institucionalizar a una Corte de Constitucionalidad enfocada y enmarcada para el derecho constitucional, la defensa del derecho constitucional. Y hoy por hoy te puedo decir que se conforma por 5 magistrados titulares y 5 suplentes expertos en el tema de la defensa del derecho constitucional. ¿Y qué sucedería si realmente ubican que alguna de estas 3 acciones efectivamente están apuntando y están indicando que hay irregularidades en el presupuesto? La CC, para eso es que existe justamente, y por eso te daba el preámbulo de su nacimiento jurídico. Así es. Porque si se llega a ubicar por parte de los magistrados que hay puntos en el presupuesto que definitivamente deben ser o reescritos o bien removidos del texto final, definitivamente para eso es que tenemos a la CC. Entonces, si se diera un espacio en donde definitivamente los magistrados pudieran ubicar estas, pues, formas que adolezcan de la tranquilidad y serenidad de una fundamentación legal y sobre todo en la Constitución y no pasándose sobre lo que dice el texto constitucional, automáticamente la CC enmendaría el error y tendríamos entonces un presupuesto, ¿verdad?, que pues tendría que ser corregido por el Congreso de la República en su momento con los tiempos y los plazos abiertos nuevamente por la CC. Entonces ahí no habría ningún inconveniente.
por supuesto, nos estamos adelantando y vamos a ver ya cuando conozcan de estas acciones y determinar a través de su resolución cuál va a ser la mejor salida para solventar este punto, si existiera. Así que estaremos al tanto de cuál es la resolución que realiza la Corte de Constitucionalidad, los magistrados, sobre estas 3 acciones de amparo que se han presentado. Hemos indicado por un diputado, por un grupo de abogados y por el CACIF sobre el presupuesto 2025. Así es.